Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy aquí con ustedes para hablar de un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ya sé que es un poco de drama, pero bueno, ¿a quién no le gusta un buen chisme, verdad? Hoy vamos a sumergirnos en la noticia bomba del momento, la impactante noticia de Mert y Afra. Sí, ya sé que el 13 de agosto de 2025 puede parecer un poco lejano para muchos de ustedes, pero es que la noticia se ha filtrado y no podemos esperar. Ya sea que sean fanáticos de la serie, los sigan en redes sociales, o simplemente sean curiosos como yo, prepárense porque lo que viene es fuerte. Primero, quiero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán de ningún vídeo, ninguna noticia, ningún chisme jugoso. Además, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que subimos. No queremos que se pierdan nada. Y bueno, si les gusta lo que ven, no olviden dejar un like y compartir el vídeo con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a lo importante: ¿qué pasó con Mert y Afra? ¿Por qué esta noticia ha sorprendido a todos? Bueno, para ponerlos en contexto, Mert y Afra son, o eran, una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Para los que no los conocen, son dos estrellas turcas con una base de fans enorme. Mert es conocido por sus papeles en dramas románticos y Afra, por su belleza y talento innegable. Su relación, que comenzó en el set de una serie, fue seguida por miles de personas en todo el mundo. Era la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Sus redes sociales estaban llenas de fotos juntos, declaraciones de amor, y mensajes que nos hacían soñar a todos con el amor verdadero. Durante meses, todo parecía ir viento en popa. Compromisos, regalos ostentosos, viajes románticos. Estaban construyendo lo que parecía ser un cuento de hadas moderno. La prensa turca, como es costumbre, los seguía a todas partes. Siempre estaban en la portada de las revistas y en los programas de televisión. Y aunque a veces esto podía ser un poco agobiante para ellos, siempre daban la impresión de estar felices y cómodos con la atención. Pero como suele pasar, detrás de las cámaras, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es que, de un día para otro, todo cambió. El 13 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron. La noticia de la separación de Mert y Afra se hizo viral en cuestión de horas. Los fans, completamente devastados, no sabían qué pensar. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? La primera noticia, como suele suceder, fue un comunicado oficial, muy breve y evasivo. Decía algo así como: después de mucha reflexión, Mert y Afra han decidido tomar caminos separados. Solicitamos privacidad en este momento tan delicado. Vaya, qué revelador. Poco nos dijeron. Obviamente esto no hizo más que alimentar la curiosidad de la gente. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las teorías comenzaron a circular rápidamente. Las más comunes fueron: infidelidad, desacuerdos sobre sus carreras profesionales, incompatibilidad de personalidades. El drama estaba servido. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de la primicia. Se filtraron supuestas conversaciones, se publicaron fotos comprometedoras, y se entrevistó a amigos y conocidos de la pareja. La situación se volvió cada vez más tensa y desgastante. Uno de los rumores más fuertes apuntaba a una posible infidelidad por parte de Mert. Se hablaba de una supuesta relación con otra actriz, compañera de reparto en su nueva película. Se publicaron fotos de ellos dos juntos, en situaciones que podrían interpretarse como románticas. Se les vio cenando en restaurantes lujosos, caminando tomados de la mano por las calles de Estambul y compartiendo risas en el set de filmación. Aunque la evidencia no era concluyente y Mert negó rotundamente cualquier tipo de relación, la duda quedó sembrada en el corazón de muchos fans. ¿Era posible que el galán de la televisión turca hubiera traicionado la confianza de su amada Afra? Las redes sociales se inundaron de comentarios divididos, con algunos defendiendo a Mert y otros condenando su supuesta infidelidad. Los hashtags #Mert traicionero y #Afra merece lo mejor se convirtieron en tendencia a nivel mundial. Por otro lado, también se especuló sobre diferencias creativas y profesionales. Se decía que Afra estaba enfocada en su carrera y quería probar suerte en Hollywood, mientras que Mert prefería quedarse en Turquía, cerca de su familia y amigos.
Esta supuesta divergencia de intereses habría generado tensiones y conflictos en la relación. Afra, con su ambición y talento innato, había recibido una oferta para protagonizar una película en Estados Unidos. La idea de mudarse a Hollywood, de dejar atrás su vida en Turquía y de aventurarse en un nuevo mercado, la entusiasmaba enormemente. Mert, por su parte, se sentía más cómodo en su país natal. Su familia, sus amigos, su carrera, todo estaba en Turquía. La idea de empezar de cero en un lugar desconocido, lejos de sus seres queridos, no lo atraía en absoluto. Esta diferencia de aspiraciones, sumada a la presión mediática y a las exigencias de sus respectivas carreras, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Se rumoreaba que las discusiones sobre el futuro de la pareja eran cada vez más frecuentes y que las decisiones importantes se tomaban de forma unilateral, sin tener en cuenta los deseos del otro. La prensa del corazón, como siempre, añadió más leña al fuego. Se publicaron artículos sensacionalistas que exageraban los rumores y que creaban una imagen distorsionada de la realidad. Algunos medios afirmaban que Afra se había cansado de la vida en Turquía y que buscaba un cambio radical. Otros, por su parte, aseguraban que Mert no estaba dispuesto a apoyar los sueños de su novia y que se sentía inseguro ante su creciente éxito. Estos informes, aunque carentes de veracidad, alimentaron la controversia y generaron aún más especulaciones. Además de la infidelidad y las diferencias profesionales, se habló de otros factores que podrían haber influido en la ruptura. La intensa presión mediática, la falta de tiempo para ellos mismos y la dificultad de mantener una relación a distancia fueron algunos de los motivos que se mencionaron. La fama y el éxito, aunque deseables, también pueden tener un lado oscuro. La constante exposición pública a los rumores, las críticas y la falta de privacidad pueden pasar factura a cualquier relación. Mert y Afra, a pesar de su juventud y aparente fortaleza, no estaban exentos de estos problemas. Tal vez simplemente se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, que sus caminos se habían separado, y que era mejor terminar la relación antes de que se convirtiera en algo tóxico. Es posible que después de un tiempo, el amor y la pasión que los unieron al principio se hayan ido diluyendo. Es posible que con el paso de los años, hayan descubierto que tenían intereses diferentes, valores distintos y visiones de futuro incompatibles. En ocasiones, las parejas que parecen perfectas desde fuera, en realidad, luchan por mantener la armonía en su día a día. La rutina, el estrés y las responsabilidades pueden erosionar la relación y, en algunos casos, llevar a la ruptura. Lo cierto es que la noticia de Mert y Afra nos enseña que por mucho que admiremos a las celebridades y nos enamoremos de sus historias de amor, no podemos saber lo que sucede detrás de las cámaras. Las relaciones son complejas y a veces, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. La vida privada de las estrellas a menudo se convierte en objeto de especulación y de análisis por parte del público. Sin embargo, es importante recordar que, al igual que cualquier persona, las celebridades también tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero, ¿qué ha sido de ellos después de la ruptura? ¿Cómo les ha ido? Mert, tras la separación, se refugió en su trabajo. Se concentró en sus proyectos profesionales y trató de mantenerse alejado del foco mediático. Decidió sumergirse en el trabajo y dedicarse por completo a sus nuevas producciones. Esto le permitió distraerse de la tristeza y del dolor que le provocó la ruptura. Trabajó duro en el gimnasio, mejoró su alimentación y se enfocó en cuidar su salud física y mental. Comenzó a pasar más tiempo con su familia y amigos, quienes le brindaron el apoyo que necesitaba en esos momentos difíciles. Aunque al principio se le vio visiblemente afectado por la situación, con el tiempo logró recuperarse y volver a la normalidad. Volvió a sonreír, a mostrarse optimista y a recuperar la confianza en sí mismo. Su regreso a la televisión fue triunfal, protagonizando un nuevo drama que se convirtió en un éxito rotundo. Demostró al mundo su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. Sus fans, que lo habían apoyado incondicionalmente, celebraron su resurgimiento y lo llenaron de cariño y admiración. Afra, por su parte, decidió tomarse un tiempo para ella misma. Se alejó de los focos, viajó y se dedicó a cuidar de sí misma. Después de un tiempo volvió a la actuación con un nuevo proyecto, que tuvo muy buena acogida por parte del público y la crítica. Aprovechó el tiempo para reflexionar sobre su vida, sus sueños y sus aspiraciones. Se inscribió en clases de yoga, de meditación y de desarrollo personal.
Viajó por diferentes países, conociendo nuevas culturas y ampliando sus horizontes. Se dedicó a leer, a estudiar y a aprender cosas nuevas. Se rodeó de personas positivas y constructivas, que la apoyaron en su crecimiento personal. Su regreso a la televisión fue espectacular. Su nueva serie, con un enfoque más maduro y reflexivo, rompió récords de audiencia y la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Su éxito profesional, sumado a su transformación personal, la convirtieron en un referente para muchas mujeres. Ambos, con el tiempo, han rehecho sus vidas. Han aprendido de la experiencia y han seguido adelante. Se han reencontrado con amigos, han disfrutado de nuevas aficiones y han abierto sus corazones a nuevas oportunidades. Aunque, como es lógico, todavía hay fans que sueñan con una posible reconciliación. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Han aprendido a valorar su libertad, su independencia y su felicidad personal. Han demostrado que es posible superar el dolor, reinventarse y encontrar un nuevo camino en la vida. Han demostrado que el amor, aunque a veces efímero, puede dejar huellas imborrables en el corazón. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las apariencias engañan. No podemos juzgar las relaciones de las personas basándonos en lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Las fotos perfectas, los mensajes románticos y las declaraciones de amor no siempre reflejan la realidad. Las relaciones son complejas y cada pareja tiene su propia dinámica y sus propios problemas. Es importante respetar la privacidad de los demás y no emitir juicios precipitados. Todos tenemos derecho a la privacidad y a gestionar nuestras vidas de la forma que consideremos oportuna. En segundo lugar, que el amor puede ser efímero. Las relaciones, por muy bonitas que sean, pueden terminar. El amor, como cualquier sentimiento, puede cambiar con el tiempo. Las personas evolucionan, sus necesidades cambian y sus prioridades se modifican. No hay nada de malo en que una relación llegue a su fin. Lo importante es aprender de la experiencia, aceptar la situación y seguir adelante. El final de una relación no significa un fracaso, sino una oportunidad para crecer y para encontrar la felicidad en otros ámbitos de la vida. Y por último, que la vida continúa. A pesar de los momentos difíciles, siempre hay esperanza. La vida está llena de desafíos y de obstáculos, pero también está llena de oportunidades. Siempre hay una nueva oportunidad para ser felices. Es importante aprender a sobreponerse a las adversidades, a buscar apoyo en nuestros seres queridos y a enfocarnos en las cosas que nos hacen felices. La vida es un viaje y lo importante es disfrutar del camino. Así que, para resumir, la noticia de Mert y Afra nos sorprendió a todos. Su separación fue un duro golpe para sus fans, pero también nos sirvió para recordar que las relaciones son complejas y que la vida sigue. Nos enseñó a valorar la privacidad, a no juzgar a los demás y a aceptar que el amor, a veces, tiene fecha de caducidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hubo un culpable? ¿Qué creen que pasó realmente entre Mert y Afra? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me gustaría saber qué piensan sobre la posible infidelidad, sobre las diferencias profesionales y sobre los rumores que circularon en los medios. ¿Creen que la presión mediática influyó en su separación? ¿O creen que simplemente se trataba de una cuestión de incompatibilidad? Y por favor, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!